Muy buenas tardes a todas y todos. El día de hoy continuamos con nuestras jornadas de 10 días por los derechos humanos. 10 días, 10 acciones. En este caso, nos encontramos integrantes de la Unidad de los Derechos Humanos del municipio de Aguascalientes y vamos a hablar un poquito sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta charla va a estar encabezada por el licenciado Andrei Rodríguez. Él es auxiliar de aquí de la unidad, licenciado en Derecho. Ya está forjando una experiencia bastante amplia en la defensa de grupos en situación de vulnerabilidad y de verdad creo que en esta ocasión vamos a tocar un tema que si bien a veces está muy invisibilizado. ¿Por qué? Porque reconocemos los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, perdón, solamente en casos como de violencia, abandono, y aquí el licenciado Andrei nos va a explicar un poquito en qué consisten estos derechos ya reconocidos internacionalmente, reconocidos por México ante tratados internacionales. Un ratito les aseguro que de verdad van a disfrutar y a aprender mucho en esta conversación. Entonces, Andrei, te doy la bienvenida y el agradecimiento de acompañarnos todos los días prácticamente. Entonces, Licenciado, buenas tardes. Pues yo soy Andrés Rodríguez y vamos a empezar con esta pequeña presentación que preparamos para ustedes en este tercer día de actividades que estamos coordinados con la Unidad de Derechos Humanos y la Comisión de Cultura y Derechos Humanos del municipio. En esta ocasión vamos a abordar el tema de derecho de las niñas, niños y adolescentes en estas actividades de 10 días por los derechos humanos. Bueno, para empezar, vamos a empezar definiendo a los derechos humanos como es un derecho inherente a todos los seres humanos, sin condición alguna, nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Esta misma definición se va a manejar para niñas, niños y adolescentes, que todos pertenecemos a una misma sociedad, estamos en un mismo objetivo, en una misma vida, entonces se nos va a dar esta misma definición para todos. Hay un preámbulo donde vamos a fundamentarnos en esta ocasión, que son la Carta de las Naciones Unidas, unas disposiciones precisas de algunos tratados internacionales, declaraciones relativas a los derechos del hombre, de la mujer, donde reafirmamos la necesidad de proporcionar a las niñas, niños, adolescentes el cuidado y asistencia especiales en razón de su vulnerabilidad. Subrayamos de manera especial la responsabilidad primordial de la familia, por lo que respecta a la protección, asistencia y a la necesidad de una protección jurídica y no jurídica de todos estos niños, niñas y adolescentes antes y después de su nacimiento. Hay una importancia respecto a los valores culturales de la comunidad del niño, de las niñas, y el papel crucial de la cooperación nacional e internacional que tenemos en nuestros gobiernos federales, estatales y locales para que estos derechos de las niñas, niños y adolescentes se hagan realidad. Los principios fundamentales que están basados en la Convención de Niñas, Niños y Adolescentes se rigen bajo estos 4 principios esenciales. Uno de estos es la no discriminación, el interés superior de la niñez, es el interés superior del niño, la supervivencia y el desarrollo y protección, y la participación activa de los niños, de las niñas, niños y adolescentes. En esta ocasión vamos a analizar 20 de los principales derechos que están consagrados en la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes en México, y todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Estos derechos están interrelacionados, son interdependientes y son indivisibles. Estamos considerando que de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia, la paz del mundo, vamos a abordar este tema y nos basamos en un reconocimiento en la dignidad intrínseca de los derechos iguales, inalienables de todos los miembros de la familia humana. Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención de los Derechos del Niño, que fue elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas, religiones
La convención fue aprobada en un Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre del 89. La convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es de carácter obligatorio para los estados firmantes, en este caso México, es parte de estos estados. Bueno, la convención a lo largo de sus 54 artículos reconoce que todos los niños que son seres humanos menores de 18 años son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social. Con estos derechos, ellos pueden expresar libremente sus opiniones. Además, esta convención también es un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. La ley general que vamos a analizar el día de hoy, usted y yo, licenciado Luis, es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es expedida por un decreto presidencial hace ya algunos años, el pasado 3 de diciembre del 2014. En esta ley se garantiza a la niñez y a la adolescencia mexicana 20 derechos que son teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en su Carta de Fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. El primer derecho que vamos a ver es el derecho a la vida y a la supervivencia y al desarrollo. Todas las niñas, niños y adolescentes deben disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad. Tampoco deberán ser utilizados en conflictos armados o violentos. El derecho a la vida es un derecho universalmente reconocido para todos los seres humanos. Es un derecho fundamental que rige todos los demás derechos existentes. En su ausencia, todos los demás derechos fundamentales no tienen razón de existir si no existe este derecho. Para los niños y el derecho a la vida es una oportunidad para poder vivir, tener una posibilidad de crecer, desarrollarse y convertirse en adultos. Este derecho comprende dos aspectos esenciales. Uno de ellos es el derecho a tener la vida protegida desde su nacimiento, y el segundo es el derecho a poder sobrevivir y desarrollarse adecuadamente. Y si me permites, Andrei, yo creo que es súper importante reconocer lo que acabas de mencionar, el desarrollo de las infancias, ¿no? Y de adolescencias. Estamos hablando que el acceso tiene que ser recreativo, el acceso al derecho a la recreación, el derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda, el derecho incluso al mismo nombre, o sea, el hecho a la identidad, el reconocimiento a las niñas, niños y adolescentes puede a veces convertirse en algo confuso porque metemos mucho los conceptos culturales o metemos también los conceptos de las tradiciones. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Estos derechos están reconocidos independientemente de la cultura o la tradición que haya en cualquier espacio. Es correcto. Sí, nos damos este derecho, pues prácticamente es un derecho natural que todos como personas, seres humanos, inclusive quienes no son seres humanos van a tener este derecho. Es un derecho que nos da una posibilidad o una certeza de poder estar protegidos antes de nacer y durante nuestra vida. Entonces es esencialmente uno de los más importantes, y sin este derecho ninguno podría existir. En segundo plano, bueno, más bien en número 2 tenemos el derecho a la prioridad. Este derecho es principalmente asegura la prioridad en cuanto a la protección y el socorro en cualquier eventualidad, así como para ser atendidos antes como cualquier adulto en los servicios que puede brindar el Estado. Y en este derecho se va a desprender uno de los principios que vimos al principio, que es el interés superior del niño. Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior de este mismo, y corresponde al Estado asegurar la adecuada protección y el cuidado cuando los padres y madres u otras personas responsables no tienen esta capacidad de hacerlo. En número 3 tenemos el derecho a la identidad. Este derecho
nos señala que tenemos derecho a contar con un nombre y un apellido, que nos corresponda así para ser inscritos inmediatamente en el registro civil, contar con una nacionalidad y preservar nuestra identidad, esta ya sea desde el nacimiento, porque cada individuo tiene derecho a tener una identidad y esta identidad se reafirma con nuestra existencia prácticamente, esta existencia que nosotros tenemos en la sociedad y también es una cuestión de reconocimiento de individualidad prácticamente y es lo que nos diferencia de una persona de otra. Esta identidad es un derecho fundamental que nos permite a cada individuo disfrutar de nuestros derechos prácticamente. La identidad comprende el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo, la nacionalidad. A través de estos detalles tenemos este derecho y obligaciones específicas en nuestras condiciones, ya sea si somos hombres o mujeres. Y fíjate que esto que acabas de mencionar, el derecho a la identidad, incluso podemos verlo también en el interés superior al menor, reconocido en diferentes leyes actuales, donde también se reconoce al niño como también que se le tiene que respetar, tú lo acabas de mencionar muy bien, su sexo, su nacionalidad, su raza, su cultura y también, por supuesto, su identidad de género. Ahorita lo vemos en algunas leyes como en el estado de Jalisco, que allí hay un reconocimiento a las infancias trans, por ejemplo, interponiendo por el interés superior del menor, y yo creo que el Estado está obligado al reconocimiento siempre del bienestar, como tú lo acabas de mencionar, la prioridad siempre van a ser el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Así es, y de este derecho también se nos pueden dar otro tipo de identidades como a los migrantes, a refugiados, discapacitados. Entonces es muy importante y sí, prácticamente forma parte de nuestra vida diaria y desde que nacemos pues tenemos este tipo de identidades. El siguiente punto que vamos a tocar es el derecho a vivir en una familia, que es el cuarto derecho de esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es uno de los derechos más importantes en su derecho a la familia y a la comunidad. Y todo niño y adolescente, con algunas excepciones, tiene que vivir con su familia o con sus padres. Otros que no tienen las mismas posibilidades, pues viven con la persona que ejerza, por ejemplo, su patria potestad. Bueno, la familia es el lugar donde la mayoría de las personas nos sentimos seguras, nos sentimos reconocidos, muchas veces amados y pues también muchas veces es el lugar donde nos regañan y nos ponen en nuestro lugar cuando hacemos las cosas mal. Es donde la gente más cercana nos puede ayudar y a veces en la familia hay una madre y un padre, pero a veces no. Puede que tu familia sea tu tía, tu abuela o alguien responsable en cuidarte. No, todos tenemos derecho a vivir en una familia y no a ser separados de las personas que ejerzan nuestra patria potestad. Y en caso de las familias que estén separadas, tenemos el derecho de mantener un contacto constante con nuestros familiares de manera regular. Y creo que también es súper, súper importante el reconocimiento de todos los tipos de familia, como tú lo mencionas, a las familias homo-lesbo-maternales y también a las familias, como tú lo acabas de mencionar, cuando a lo mejor vives con tu abuelita, con tu tía, con tu tío, reconocer que no necesariamente las familias tienen que ser sanguíneas, sino también construidas. Tú diste un punto fundamental. La familia es el lugar donde hay amor. Entonces, por eso tenemos que hablar siempre el reconocimiento a todo tipo de familias. Entonces, y sí, con ese, porque son muchas. Entonces, es fundamental esto. Pero sí, como también dijiste, pues también hay veces que a lo mejor no nos sentimos identificados con nuestra familia, a lo mejor hay más regaños, pero creo que es parte de la construcción también, pero ojo, también hay algunos casos donde hay la misma violencia se genera dentro de la familia y eso por supuesto también va en contra de cualquier derecho humano. Sí, y esto también nos hace ver la diversidad de nuestras situaciones individuales, porque no todas nuestras familias son iguales. Yo sé que por ejemplo, en mi caso, mi familia no es una familia modelo, como todos pueden imaginarlo, pero yo también considero a mi familia de una manera y tal cual como lo definimos este derecho, yo me siento muy identificado también. El siguiente punto que vamos a tocar es el derecho a la igualdad sustantiva. Los niños tienen derecho a la igualdad.
Prácticamente eso aplica también para todas las personas, ya sean menores, adultos y de tercera edad, todos tenemos este mismo derecho, pero todos los niños nacen en igualdad humana y con los mismos derechos para desarrollar plenamente su potencial cognitivo y humano. Y si bien no nacemos en iguales circunstancias, las diferencias en la capacidad de desarrollo de los recién nacidos muchas veces se ven eclipsadas por efectos de su entorno y las desigualdades en las que todos podamos enfrentar. Las diferencias de contexto vinculadas a la política, a las estructuras y a los sistemas se convierten en la base primordial de estas desigualdades y jerarquías que pueda haber en la sociedad. La desigualdad surge en la infancia y las jerarquías empeoran durante la niñez, no por algo o que sean cuestiones de padres o hijos y que no haya un control, sino por las diferencias de contexto. Las diferencias no son simplemente el resultado de circunstancias individuales, más bien es una ausencia de apoyo social y la presencia de obstáculos y algunos desafíos que crean jerarquías y prácticamente sí obstaculizan el desarrollo equitativo de todos los niños. Todos tenemos derecho al mismo trato y oportunidades para el goce de nuestros derechos. Las autoridades deben establecer políticas orientadas a eliminar los obstáculos para esta desigualdad de acceso y de oportunidades. Y bueno, de aquí se van a desprender muchas cuestiones como la alimentación, la educación y la atención médica. El siguiente punto que vamos a tomar y que, bueno, es un tema que constantemente medios de comunicación y no solo en este tema de niñas, niños y adolescentes, sino en la diversidad social, se va a tocar mucho y constantemente lo estamos impulsando y creo que cada vez se va avanzando. El derecho a no ser discriminado. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación, limitación o restricción en sus derechos, ya que todos tenemos derechos para aplicarlos sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger al niño de todas las formas de discriminación. Ojo, y yo creo que también hay que hacer un paréntesis aquí, recordar la reforma fundamental que hubo a la Constitución, esta reforma constitucional del 2011, donde ahora ya no es una cuestión de otorgar derechos, sino de reconocerlos. Entonces, bajo esta lógica, el derecho a la no discriminación sube a un rango muy fuerte, donde el Estado reconoce que todas y todos debemos ser tratados en igualdad, independientemente de cualquier característica que tenga el ser humano. Entonces, yo creo que esto es medular para la historia del país, esta reforma del 2011, porque sí creo que a partir de ahí se comenzaron a hacer tanto leyes secundarias, tanto reformas a la misma constitución, reformas a leyes internas, a leyes institucionales, a protocolos, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que el derecho a no ser discriminado tenemos que tomarlo mucho en cuenta porque a veces no, culturalmente ya no se ha naturalizado tanto la discriminación que a veces no identificamos esa línea delgada de lo que es la discriminación. Mucha gente si le preguntamos va a decir que nunca ha sido discriminada, pero cuando empezamos a reflexionar, híjole, descubrimos que muchísimo institucionalmente, socialmente, de muchísimas formas hemos sido discriminadas y discriminados. Así es, licenciado. Y bueno, no solo aborda, como le comento, a niñas, niños y adolescentes, sino que también tenemos muchos grupos vulnerables en todo el ancho del país. Y bueno, es tarea de todos empezar a esta inclusión plena para una igualdad y cero discriminación en nuestra sociedad. El siguiente punto que queremos tocar es el derecho a vivir en condiciones de bienestar y en un sano desarrollo integral. Bueno, todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan nuestro desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso. Bueno, en este punto la Constitución mexicana establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Además, la Constitución establece que los niños tienen derecho a satisfacer sus necesidades nutricionales, sanitarias, educativas y recreativas.
El siguiente punto que vamos a tocar es el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Este derecho es un derecho a una vida libre de violencia y que se resguarde a nuestra integridad personal. Las autoridades toman medidas para prevenir y atender y en algunos casos sancionar eh, a las niñas, niños, adolescentes que se vean afectados o en alguna situación donde se vean afectadas sus derechos por alguna negligencia, algún descuido, en casos de trata infantil, trabajo infantil o alguna coacción para participar en algún delito. A continuación, tenemos el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud y recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad. La Ley General de Salud, que esta es una ley que se va a desprender de este artículo, establece los objetivos del derecho a la protección de salud, así como los objetivos de un sistema nacional de salud. Este establece que los servicios de salud básicos se clasifican en categorías de educación para la salud y promoción de saneamiento, la prevención y control de enfermedades transmitibles prioritarias, las enfermedades no transmitibles más frecuentes y en algunos casos los accidentes. También tenemos la atención médica, incluidas medidas preventivas, rehabilitaciones o tratamientos de emergencia. Tenemos la atención materno-infantil, la planificación familiar, el cuidado de la salud mental, la prevención y el control de enfermedades, la disponibilidad de medicamentos y otros suministros esenciales, que por ejemplo el día de ayer platicábamos con Erika Villalobos, que ya nos platicaba que ahora por un poquito de la cuestión de la pandemia también han tenido un poquito de problemas en esa cuestión. La promoción de una mejor nutrición y el bienestar social para los grupos en riesgo. La atención médica para los niños y niñas incluye una atención prenatal y postnatal, un asesoramiento nutricional, la inmunización y la atención ocular y auditiva. Los servicios de salud son proporcionados por departamentos de salud federal, como el apoyo de instituciones de seguridad social y autoridades estatales y locales. La ley de bienestar también regula los servicios sociales en México y esta ley señala que los servicios de asistencia social son brindados son brindados por un departamento de salud federal con el apoyo de instituciones de seguridad social, con el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, que es el DIF, autoridades estatales, locales e instituciones privadas y muchas veces también por asociaciones civiles que toman este papel importante en nuestra sociedad para, bueno, para saciar estas necesidades que muchas veces el Estado no se da abasto para hacerlas. Y es que, André, si me permite, licenciado, yo creo que es fundamental comprender que el concepto de salud es muy amplio. El concepto de salud no necesariamente, no solamente es, perdón, la ausencia de enfermedad, sino que nos tenemos que ir a todos los aspectos de la vida del individuo. Como tú bien lo mencionaste, el aspecto de la salud mental es fundamental, el aspecto de un ambiente es libre y sano, es decir, que en mi casa no existan parámetros o situaciones que violenten, que dañen mi cuerpo. Por otro lado, el cero estigma, los cero prejuicios, la cero discriminación también es fundamental para la salud. O sea, yo creo que el concepto de salud a veces se nos olvida que para realmente garantizar acceso a la salud o la protección de la salud también tenemos que proteger fundamentalmente todos los derechos humanos. Entonces, a veces creemos que el concepto de salud solamente es asociado al servicio médico y no, la salud va a irse en todos los aspectos, tanto sociales, culturales, políticos, económicos. O sea, es por eso la importancia de este derecho. Ahorita yo creo que es fundamental comprenderlo por el tema de la pandemia, porque el tema de la pandemia nuevamente nos refleja todo lo que conlleva el concepto de acceso a la salud. Desde, si se fijan, se transversalizó toda una serie de problemáticas, la atención a la educación, a lo mejor
el acompañamiento de los padres de familia, padre y madre de familia, la necesidad, por supuesto, de que el niño y la niña y el adolescente tengan acceso a servicios como el Internet, o por otro lado también la necesidad de estar en contacto con alguien más. Yo tengo amigos que son padres, amigas que también ya tienen hijas e hijos y me dicen es que mi hijo o mi hija tiene esa necesidad ya de tener contacto con alguien más, extraña estar con alguien más. Por supuesto, porque eso también tiene que ver con la salud y el bienestar del menor, ¿sí? Sí, por supuesto, y igual hoy también que estamos viviendo esta situación de pandemia, yo creo que además de las niñas, niños y adolescentes que, por ejemplo, yo estaría muy inquieto de todo el día estar en casa y no poder salir a jugar o hacer otro tipo de cuestiones, también lo vemos para las personas de la tercera edad. El siguiente punto que vamos a tocar es el derecho a la inclusión de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, este derecho nos da un derecho a, perdón, el derecho a la inclusión de niñas, niños, adolescentes con discapacidad, que este derecho nos, bueno, brinda el disfrutar de derechos contenidos en la ley, ya sea en la Constitución o cualquier otro tratado internacional en el que México esté suscrito, así como vivir incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones, bueno, que los demás niñas, niños, adolescentes y cualquier otra persona en el país o en el mundo. El siguiente es el derecho a la educación, que me ha tocado vivirlo de manera muy cercana, ya que yo vengo de una familia de maestros y creo que es uno de los derechos más importantes que hoy en día se también está viviendo un momento complicado. Y todos los niños tienen derecho a la educación de calidad que contribuye al conocimiento de sus propios derechos y basadas en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. A continuación, vamos a seguir con el derecho al descanso y el esparcimiento, que es un poquito de lo que hablaba ahorita, que yo también estaría un poquito desesperado de estar tanto tiempo en casa. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y cualquier otra actividad pues que se pueda desprender de aquí. De aquí vienen actividades sociales, culturales y deportivas, que también me gustaría que en este momento los niños exploraran un poco más. Si me permites, André, y yo creo que algo bien importante, a veces se nos olvida porque estamos muy culturalizados, naturalizados en ciertas características que ahorita les voy a ejemplificar. Por ejemplo, ¿cuántas de nosotras y nosotros si no llevábamos la tarea nos dejaban sin recreo en las escuelas? Eso lo vivimos muchísimos. Y pues precisamente este derecho hace énfasis a eso, a precisamente que la niña o el niño, independientemente de la situación, tiene derecho al descanso y al esparcimiento. Y a eso es a lo que voy. Nosotras y nosotros como adultas y adultos no podemos estar negociando los derechos. ¿Qué significa esto? Que si tú, el pequeño o la pequeña, no hizo la tarea, no podemos decirle te quedas sin comer. No, porque eso es una violación y un interés superior al menor. Es una violación al interés superior al menor. El menor tiene que tener acceso a sus alimentos, al descanso y al esparcimiento. Entonces, esto sí hay que tener mucho, mucho cuidado luego las y los maestros, que se nos hace sencillo decir, no, pues como castigo, te portaste mal, te quedas sin receso. Cuidado, porque es una violación a sus derechos humanos. Sí, bueno, en siguiente punto vamos a tratar el derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Bueno, este derecho nos permite disfrutar libremente de nuestra lengua, de nuestros usos, costumbres, de nuestra cultura, practicar nuestra religión, nuestros recursos y formas específicas de organización social que podemos vivir en nuestros países específicamente, no solo en México, sino en cada una bueno, también en México, en cada una de las entidades federativas, en cada uno de los municipios, en cada uno de los estados, pero también le permite a los niños, niñas y adolescentes de cada país
vivir de manera adecuada y conforme a su país y su cultura se lo permita. El siguiente es el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Esto conlleva a que se tome en cuenta la opinión respecto a los asuntos que afectan directamente a las familias, comunidades, sociedades en las que participan las niñas, niños y adolescentes. A continuación, derecho a la participación. Las autoridades están obligadas a disponer e implementar mecanismos que garanticen la participación permanente, activa de las niñas, niños y adolescentes en ámbitos familiares, escolares, sociales y comunitarios. Este también es uno de los principales principios que manejamos al principio de esta presentación. Entonces, va a ser de manera activa en la participación de los niños. Luego tenemos el derecho a la asociación y a la reunión. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y a reunirse, así como tener grupos específicos en el cual puedan desarrollarse, puedan platicar y sentirse cómodos con ellos mismos, y grupos sociales, tal vez alguna tribu urbana donde puedan ellos sentirse cómodos. Y yo creo que esto es bien importante lo que mencionas, porque hay que recordar que nuestra identidad la estamos construyendo constantemente, o la identidad no es algo fijo tampoco, algo que está ahí para siempre. La identidad la vamos a ir descubriendo. Entonces a veces no nos extraña que nuestra hija o hijo a lo mejor llega con alguna actitud y después se va cambiando, algunas ideas las va cambiando, a lo mejor esta vestimenta la va cambiando. O sea, a lo que yo voy es, este derecho es fundamental porque también es reconocer esta diversidad, es reconocer que la pequeña, el pequeño, el adolescente está en esta etapa que es muy vulnerable. ¿Por qué? Porque también recordemos que en esta transición de la adolescencia a la juventud, por ejemplo, a veces se les puede llegar a ser fácil porque no hay una medición del riesgo. Por lo tanto, también es importante nosotras y nosotros estarnos informando sobre las realidades que viven nuestras niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de también nosotros involucrarnos, más no violentar ese espacio, porque ese espacio a la asociación y a la reunión para ellos va a ser fundamental para la construcción de estas identidades que acabamos de mencionar. Sí, claro que sí. Y bueno, es importante porque todos en algún momento como personas vamos a sentir esa necesidad de asociación o sentirnos identificados en algún grupo en especial. Entonces hay que tener toda la disposición para poder darle apertura a este derecho. A continuación tenemos el derecho a la intimidad. Este derecho es prácticamente un derecho a la intimidad personal, no va más allá de eso, y a la protección de nuestros datos personales. Luego tenemos el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Todas las autoridades que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad tienen que garantizar el interés superior de la niñez y pues darle prácticamente esta seguridad jurídica y un debido proceso que, si bien es cierto que es un poco diferente a un sistema, por así decirlo, normal para considerar a un adulto, se le tiene que dar esta seguridad y pues prácticamente respetar el proceso que se le tiene que dar en esta situación especial por tratarse de un niño, niña o adolescente, y darle atención prioritaria a su interés superior. A continuación tenemos, y ya casi para terminar, el derecho de niñas, niños, adolescentes migrantes. Bueno, esta muchas veces no la vivimos directamente, pero sabemos que existe, ya sea en fronteras, lo vemos en noticias, lo vemos en medios de comunicación masivos. Entonces, las autoridades les van a dar todos los órdenes y proporcionar servicios de protección correspondientes a todas las niñas, niños, adolescentes migrantes que se encuentren en cualquier parte del mundo, ya sea en la frontera, en el país o hasta en los mares y océanos, donde muchas veces las migrantes tratan de buscar una vida diferente
y tal vez una vida mejor. Para terminar, como este último derecho es el acceso a las tecnologías de la información, comunicación sin discriminación de ningún tipo o ninguna condición. La Convención de Derechos Humanos del Niño ha autorizado que todo el mundo va a promover y proteger los derechos de la infancia. Desde su aprobación en el mundo se han producido avances considerables en el cumplimiento de derechos de la infancia, de la supervivencia, de la salud, de la educación, que son temas que ya tratamos, a través de presentación de bienes, servicios esenciales, así como el reconocimiento cada vez de una necesidad de establecer un entorno de protección que defienda a las niñas, niños y adolescentes de explotación, malos tratos, violencia, y prueba de ello la entrada de protocolos facultativos en unos relativos a la venta de niños, prostitución infantil, utilización de niños en la pornografía, en la relación de la participación de niños en conflictos armados, pero esta apertura al acceso a las tecnologías le va a dar este empuje a los niños para conocer más de las informaciones de todo tipo de situaciones que viva el mundo actual. Entonces esto le da apertura a conocimientos y a una educación plena en cada uno de los casos en los que los niños se vean involucrados. No hay una causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho la civilización humana. Esta es una frase del Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia y pues damos por concluido este análisis de los 20 derechos de las niñas, niños y adolescentes. El municipio de Aguascalientes, organizaciones nacionales e internacionales, ya sean universales, regionales, gubernamentales, no gubernamentales, estamos llamadas a cooperar y ayudar en medida en nuestras respectivas esferas de competencia, medios que no lo permitan, en la plena y completa aplicación de nuestros principios establecidos en esta declaración, donde vemos que todos los mundos poseen iguales facultades para alcanzar el más alto nivel en el desarrollo intelectual, técnico, social, económico, político y cultural. Y bueno, yo quiero agregar que me parece muy importante garantizar estos derechos porque yo estoy prácticamente bueno, estuve a 3 años donde pasé de esa transición donde yo también era un niño, bueno, considerado niño, niña, adolescente, y a mí me gustaría que en el país se siga impulsando y que se le dé oportunidad social, económica, política, deportiva a todos nuestros niños, niñas y adolescentes para pues alcanzar un gran nivel y podamos tener igualdad de circunstancias y oportunidades. Y si me permites, licenciado Andrei, primero, pues informar que estas cápsulas prácticamente en 30 minutos es con la finalidad de que ustedes, la gente que nos está viendo y escuchando, tengan esta inquietud de adentrarse al tema de los derechos humanos. Luego pensamos que los derechos humanos son los derechos de los más débiles y no es así. Los derechos humanos son para todas y todos. Yo creo que es lo único realmente que tenemos que garantizado y lamentablemente en algunos casos, en algunos espacios ni a eso se garantizan, pero sí tenemos que defenderlos, promoverlos, divulgarlos y por supuesto tenemos que exigirlos también. Entonces, yo creo que de verdad estas cápsulas son fundamentales para la promoción, son cortas, vamos a seguirlas haciendo durante estos días con el objetivo de que realmente tengamos más acceso a la divulgación de los derechos humanos. Sin nada más por el momento, a nombre de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Cultura del municipio de Aguascalientes y la Unidad de Derechos Humanos del municipio de Aguascalientes, les queremos agradecer su atención. No sé si tengas algo que agradecer, licenciado. Pues agradecer el espacio, igual le agradezco a usted, usted es uno de mis maestros y de los que día a día estoy aprendiendo nuevas cosas, igual darle
el agradecimiento al regidor Oscar Estrada y pues agradecerles este espacio donde invitamos a participar activamente en foros, que nos den sus opiniones, nos den propuestas y que sigan compartiendo. Igual si les gusta este contenido que estamos generando, los invitamos a compartir, a darle like para que pueda llegar a más personas y pues recordarle que respeten las reglas, distanciamiento y uso de mascarilla. Así es, muchísimas gracias y hasta la próxima.